Buenas tardes, queridos. Hoy quiero compartir con ustedes unos pensamientos o aspectos diferentes de un verdadero creyente, de un verdadero hombre de Dios, hombre, mujer de Dios, de un discípulo del Señor. En tres figuras que nos muestra la Biblia de lo que es un verdadero discípulo de Cristo. Tres figuras que expresan en cierta manera lo que Dios da a entender lo que es un cristiano. Cuando el Señor nos llama a ser discípulos del Señor, nos llama a ser sus seguidores, a aprender de Él, pero no solamente a sentarnos a sus pies para aprender del Señor, sino también a someternos a su propia voluntad. Entonces, los tres aspectos que quisiera pensar con ustedes son, en primer lugar, en Mateo, vamos a Mateo capítulo 11, aquellos que tengan la Biblia, por favor, acompañen. Muy rápidamente los vamos a ver. Mateo capítulo 11, versículo 29 y versículo 30, dice así. Llevad mi yugo, está hablando el Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Vamos al 28 primero. No sé por qué me lo salteé, pero vamos al 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Dice el Señor Jesucristo que su yugo es fácil y que es ligera su carga. Llevad mi yugo sobre vosotros. No es un yugo, es llevar mi yugo. El yugo que del Señor Jesucristo me habla de unidad, de tres cosas básicamente. En primer lugar me habla de unidad. El yugo es ese aparato que conocemos, que ya se ha hablado muchas veces, ¿verdad? Es artefacto de madera dura y de madera pesada que une a un buey con otro para trabajar juntos. Y resalto la palabra juntos. Al principio ese artefacto puede resultar un tanto incómodo, pesado, tal vez hasta uno quisiera no colocárselo por la incomodidad y por el peso, porque hace dos cosas o tres, nos une a otro, por lo tanto nos priva de mi libertad o de nuestra libertad, pero también nos priva de nuestra voluntad. Eso es lo que hace el artefacto con el buey unido a otro para poder trabajar. Eso es lo que el Señor está enseñando en estos versículos, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Nos une a Él, nos priva de mi libertad y me priva de mi voluntad. Pero esta figura del yugo básicamente me une al mismo Señor Jesucristo. Me une a Él. El mismo Señor Jesucristo, permítaseme la palabra, es nuestro compañero de trabajo. Él sabe lo que hay que hacer, Él sabe cómo hay que hacerlo, Él sabe el camino, Él es constante, Él es fiel. Y todo el éxito de nuestro trabajo va a depender de nuestra unidad y dependencia con Cristo. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. No podemos olvidarnos que quien hizo el yugo lo lleva juntamente con nosotros. Esto muchas veces lo aplicamos en la vida cotidiana, en el andar del creyente cada día o en el trabajo de equipo. Pero la Biblia está hablando de llevar el yugo con el Señor, unidos a Cristo. Aunque el camino parezca escabroso, aunque parezca lleno de piedras, aunque parezca pesada la carga, el Señor tiene la autoridad de decir, el que lleva mi yugo sobre ustedes, el que lleva mi yugo, para ese el yugo es fácil y es ligera la carga. No es lo mismo pensar en lo que yo pueda hacer para Dios, sino que es pensar en lo que Dios pueda hacer a través de mí. El yugo me habla de trabajo, el yugo me habla de unidad. El Señor quiere que todos los creyentes de alguna manera podamos servir a Dios, pero que lo hagamos con gozo. El servicio para Dios
el servicio del creyente para Dios es liviano y resulta ligera la carga para aquel que acepta la carga, pero sin quejas. Para aquel que acepta la carga sin resistencia. El yugo lo une a Cristo, que es el siervo de Dios por excelencia. Por eso, el Señor no busca otra opción, sino que la única opción de trabajo para el creyente es unido al Señor Jesucristo. Cuando vamos al Evangelio de Juan, capítulo 15, encontramos el pasaje donde el Señor está hablando metafóricamente, donde dice que Él es la vid verdadera, ¿verdad? En el capítulo 15, versículo 1 al 17. Y Él dice que es la vid verdadera y habla de los creyentes en Cristo como parte de esos pámpanos de la vid. Pero cuando llega al versículo 5 dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Eso es llevar el yugo. Nada podemos hacer separado de Cristo. De lo contrario, todo lo que hagamos sin el yugo con el Señor será como hierba, hojarasca y madera, creo que es. Heno. Muy bien. Ahí va. Entonces, cuando llegue el momento, eso se quemará. Pero lo que hago para Dios es con el yugo puesto en Cristo, eso tendrá otros resultados. Esa puesta de yugo para la unidad con el Señor Jesucristo hace que cada creyente que sirva al Señor pueda llevar frutos para Él, como dice allí Juan 15, que pueda llevar mucho fruto y que pueda llevar más fruto, pero siempre y cuando lleve el yugo con el Señor, porque dice, si nos limpiamos, si somos limpios y permanecemos en Él. Un ejemplo clásico de llevar el yugo con el Señor y de trabajar en unidad con Cristo o con Dios es Josué, este hombre de Dios. Cuando muere Moisés, recordamos la historia, cuando muere Moisés, Dios llama a Josué para entrar a la tierra prometida, para llevar al pueblo allí. Josué, en primer lugar, lo que hace es oír atentamente la voz de Dios. En segundo lugar, lo que hace es obedecer sin cuestionar el mandamiento de Dios. Y en tercer lugar, lo que hace es reconocer la autoridad de Dios en su vida. Por eso cuando vamos a Josué, al libro de Josué, en el capítulo 1 Dios lo llama. En el capítulo 2 manda espías. En el capítulo 3 cruzan el Jordán. En el capítulo 4 dice que levantan un monumento con aquellas piedras del Jordán en memorial de lo que había sucedido. A partir del capítulo 5, Josué empieza a conquistar la tierra, pero cuando llegan al capítulo 24, al final del libro, dice así, murió Josué siervo de Jehová. Y en el versículo 31, y sirvió Israel a Jehová todos los días de Josué. Y podemos decir, ¿cuál fue la clave de todo esto? La clave de todo esto está en el capítulo 1 de Josué, cuando dice que Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. En los primeros versículos, creo que es el 4 o el 5, pero cuando llega el versículo 9 dice, yo estaré contigo. Es la unidad con el Señor. Es haberse puesto el yugo con Dios para poder obrar, no Él, sino Dios a través de Él. Así que en primer lugar, una de las cosas necesarias que todo creyente, que todo aquel que quiera seguir las huellas del Maestro necesita es llevar el yugo. Porque sin Él nada podéis hacer. El segundo aspecto que quisiera compartir, acompáñenme la lectura, en Mateo capítulo 16, allí cerquita. Mateo capítulo 16, versículo 22, dice así. No sé si no estoy equivocado. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás,
me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. El segundo aspecto, la segunda cosa que el Señor dice que todo creyente que quiera seguir sus pasos debe llevar es la cruz. Cuando pienso en la cruz enseguida, o pensamos en la cruz, enseguida nuestra mente va al sacrificio de Cristo, a la obra redentora de Cristo en el Calvario. Porque la cruz me habla de eso, me habla de dolor, me habla de muerte, me habla de padecimiento, me habla de humillación. Entonces los pensamientos que podemos tener sobre el tema de cargar la cruz va a estar alineados justamente a eso, al sufrimiento o al sacrificio de los creyentes, al sacrificio del cristiano. El llevar la cruz me habla de esa humillación, de la propia negación de mí mismo, de mi propia voluntad, de la renuncia a mis propias ambiciones, de la renuncia a mis propios proyectos, incluso a pérdida de cosas materiales aquí en la tierra que son lícitas. Porque lo natural y lo temporal lo tenemos que tener como pérdida por las cosas espirituales y eternas. Y eso significa padecer, eso significa sufrir, eso significa llevar la cruz. Tiene que haber un cambio en aquel que dice ser cristiano, en aquel que se quiere identificar con Cristo. Hoy escuchaba en la mañana, tal vez ustedes también lo tuvieron que escuchar, el texto, según dice, preferido de Abel, ¿verdad? Y es, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La identificación del cristiano con Cristo. Y cuando habla el Señor de cargar la cruz, habla justamente de esto. No es cualquier cosa cargar la cruz. A veces nosotros tomamos muy livianamente el cargar la cruz y pensamos, sí, tengo a mi papá viejito, tengo que cuidarlo, y bueno, está enfermito, le vino algo y tengo que cargar con esa cruz hasta que el Señor no es la cruz. No le metamos la cruz a todo. Llevar la cruz, cargar la cruz, es cuando padecemos, cuando sufrimos por causa de honrar el nombre de Cristo. Cuando tú sufres por causa de Cristo, estás llevando la cruz del Señor. El mismo apóstol Pablo dice, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y un ejemplo claro es el apóstol mismo Pablo, ¿verdad? Cuando él es llevado preso injustamente por predicar el evangelio de Cristo. Luego es puesto en un barco, luego sufre un naufragio, luego se salva del naufragio, lo muerde una serpiente, se salva de eso y hay vida de victoria, pero ¿qué? Tuvo que sufrir por causa de Cristo. Los azotes, las cárceles, las injurias y todo lo que vemos a través de las cartas del apóstol, todo lo sufrió por amor a Cristo, y eso es cargar la cruz. Todo creyente en Cristo Jesús que quiera servir a Dios y vivir en el marco de su voluntad tiene que aprender, o tenemos que aprender, a cargar con la cruz de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesús, cargue su cruz y sígame. No es fácil, porque hay que entender que el querer cargar la cruz con el Señor significa sufrir por causa de su nombre. Hay que entender que cargar la cruz significa tener que pagar un precio. Creyentes en Cristo Jesús sabemos muchos,
pero aquellos que estén dispuestos a sufrir por causa de Cristo, tal vez no tantos. Y eso el Señor lo dice, cargar la cruz. ¿Estamos dispuestos a cargar con la cruz que nos dice el Señor? ¿Estamos dispuestos a sufrir por causa de honrar el nombre de Cristo? Si vemos el ejemplo del Señor Jesucristo mismo, podemos pensar por lo menos 2 o 3 cosas básicas. ¿Qué significa cargar con esa cruz? Cuando el Señor está en Getsemaní, Él expresa una oración al Padre. Y esa oración me habla de ese cargar la cruz, porque Él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en los evangelios el Señor hablando dice, yo he venido a hacer la voluntad del que me envió. Cargar la cruz significa renunciar a mi propia voluntad. En segundo lugar, el Señor está diciendo, o a través del apóstol escribe, que el Señor también aprendió la obediencia. Y dice del Señor Jesucristo que fue obediente hasta la muerte de cruz. Cargar la cruz significa obediencia. Y si hacemos una unidad de conceptos, podríamos pensar, cargar la cruz es negarnos a nosotros mismos para obedecer al Señor. ¿Estamos dispuestos a cargar la cruz? A renunciar a nuestras cosas del mundo, aún lícitas, para poder seguir los pasos del Señor. Para sufrir por causa de Cristo, como escribe el mismo apóstol Pedro en su carta a los creyentes dispersos, y les dice, es posible, hermanos, tener gozo en la aflicción. Es posible tener gozo en el sufrimiento. Es posible. Eso es cargar con la cruz. ¿Estamos dispuestos entonces a cargar con la cruz del Señor? La cruz a la que hace referencia el Señor puede considerarse como los obstáculos, la adversidad, los problemas, las dificultades, el sufrimiento que podemos tener cada uno de los creyentes en Cristo Jesús por honrar su bendito nombre. Que el Señor nos bendiga y podamos no estar solo disponibles, sino dispuestos a sufrir por causa del Señor. El mismo Pedro, en el capítulo 2 de su primera carta, dice, porque esto merece aprobación, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues qué gloria hay si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado por Dios. Esto es llevar la cruz, sufrir por causa de Cristo y soportar hasta que venga. Dice Pablo a los Gálatas capítulo 6, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Todos aquellos que querramos de alguna manera vivir y caminar en el marco de la voluntad del Señor, tenemos que aprender, y subrayo la palabra aprender, a cargar con la cruz. ¿Que es fácil? No. Pero quien lleva el yugo, o quien hizo el yugo, es quien lo lleva con nosotros. Y quien dice cargar con la cruz, la cargó primero. Nadie sufrió jamás, ni sufrirá jamás lo que sufrió Jesús. Y lo hizo por vos y lo hizo por mí. El verdadero cristiano aprende a llevar la cruz. En tercer lugar, el tercer aspecto, y muy rápidamente, por cierto, está en 2 Corintios, capítulo 12. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, y hay allí una palabra
o el tercer aspecto que quisiera compartir. Dice, versículo 6. Sin embargo, si quisiera gloriarme, está hablando el apóstol, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este tercer aspecto es el aguijón del apóstol Pablo. Es el aguijón en la carne. Este aguijón en la carne, como bien dice Pablo, Dios lo permite o Dios lo pone para moldear el carácter del creyente. El mismo apóstol Pablo dice 2 cosas allí. Dice en el versículo 7, no me enaltezca sobremanera. Y después dice en otro versículo, que lo perdí, ¿el 7? No me enaltezca, exaltase desmedidamente, está todo allí. Vi el segundo, no vi el primero. Está puesto en el apóstol Pablo para que no se exalte más de lo que deba exaltarse. Para que ninguno de los creyentes tengamos el concepto de nosotros mismos más de lo que debemos tener. Ese aguijón en la carne es algo muy particular. Ese aguijón en la carne es muy personal. Ese aguijón en la carne es muy íntimo. Es muy íntimo. Que para algunos tal vez no signifique nada, pero para el que lo tiene le causa molestia, le causa dolor, lo limita, lo hiere. Va a controlar mi voluntad, va a controlar mi ego. No me va a permitir exaltarme más de lo que deba, como dice el versículo 7 en esas 2 expresiones, para que no me enaltezca sobremanera. Yo no sé cuál es tu aguijón, seguramente tengas uno en tu cuerpo, yo tal vez tenga otro en mi cuerpo, no sé cuál sea el aguijón. Pero ese aguijón lo pone Dios o lo permite Dios en tu cuerpo para moldear el carácter. Se desprende de lo que el mismo apóstol Pablo está en ese versículo, diciendo en ese versículo 7. Va a ayudar ese aguijón en el obrar de Dios en tu carácter como el alfarero en el barro sobre la rueda. El propósito del aguijón es mantenernos humildes delante de Dios y no ser vanidosos ni orgullosos, sino que cuando queremos levantar el cuello, Dios dice allí y toca donde tiene que tocar. Cualquiera sea el aguijón que tengamos, debe ser de una verdadera bendición, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos rodean, cristianos o no cristianos. Viene a mi mente el Nick Vujicic, ¿se acuerdan? Aquel muchacho sin piernas, sin brazos, y la bendición que es no solamente para él y su familia, sino para todos aquellos que rodean a este hombre. Pero básicamente quiero pensar en Moisés y muchos otros, como Pablo en este caso. Cuando Dios llama a Moisés, Moisés presenta una excusa y dice, soy tardo para hablar y torpe de lengua. Y ese es el aguijón que tenía Moisés, pero Dios quiere que nosotros como siervos, que como creyentes, que como discípulos de Cristo, como seguidores del Señor Jesucristo, no utilicemos los aguijones como excusa para no obedecer a Dios. Puede ser una discapacidad física e intelectual, puede ser una enfermedad, puede ser un dolor,
puede ser una tragedia. Y muchas veces eso podemos presentarlo como excusa delante de Dios y decir, yo no puedo ser tan fiel, yo no puedo tener tanta fe, yo no puedo ser tan obediente, yo no puedo servir a Dios porque tengo cierta discapacidad. Mi querido hermano, jamás Dios va a querer que tú utilices ese aguijón para no ser obediente a Él. Todo lo contrario. Dice el apóstol Pablo, 3 veces he rogado, no es solamente le he pedido, es mucho más profundo. Es un dolor que Pablo tenía en el corazón y se lo presenta delante de Dios por 3 veces y 3 veces me lo negó, diciéndome, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Tal vez yo hubiese reaccionado de una forma triste y tal vez yo hubiese reaccionado de una forma violenta ante la respuesta del Señor. Pero Pablo aceptó la voluntad de Dios y aún con su aguijón sirvió honrando el nombre de Cristo. A veces podemos caer en ese error de rogar al Señor 1, 2 y 1000 veces y querer ser más obedientes y poder decir yo quiero servir y yo quiero estar con Dios y servirle a Dios y ponemos la excusa del aguijón. Mi querido, quiero decirte con el dolor del corazón que tal vez Dios nunca quite el aguijón de tu carne. No sigas pidiendo algo que tal vez Dios nunca vaya a quitar. Sirve a Dios tal como eres. Obedece a Dios tal como estás, porque Dios tal vez nunca quite tu aguijón, pero sí quiere tu obediencia hoy. Podemos pensar no solamente en cosas tan trágicas, podemos pensar en, pero yo soy introvertido, yo soy tímido, me cuesta relacionarme con la gente. Y utilizamos esos argumentos como un aguijón en la carne para decir, yo no puedo servirte como te sirven otros. Dios te dice, yo quiero que me sirva con el aguijón. No esperes ni pretenda que Dios quite tu aguijón para serle obediente a Él. Dios quiere que tú le sirvas tal como estás. Porque ese aguijón le va a permitir a Dios moldear mi carácter. Dios usa estrategias muy particulares, muy misteriosas para moldear el carácter del creyente. Pero ese aguijón que Pablo rogaba a Dios que lo quitase, Dios le dijo no. Porque ese aguijón que Pablo tenía le enseñó que el único motivo de gloria era la cruz de Jesús. Dice, si tendré motivos para gloriarme, dice el apóstol Pablo. Y podría enumerar un capítulo que habla de cosas por las cuales Pablo podría gloriarse. Sin embargo, él dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz del Salvador, del Señor. Ese era su verdadero motivo de gloria. El aguijón estaba enseñándole a Pablo que por más motivo que tuviese para gloriarse, su único motivo de gloria era la cruz de Jesús. No pretendamos entonces ni esperemos que Dios quite el aguijón para ser obedientes a Él, sumisos a Él. Dios lo puso allí para trabajar en el corazón. Pensando en esto entonces, por eso decía que era algo íntimo y algo muy personal, algo que tú y Dios, tal vez nadie conozca cuál es tu aguijón. Dios sí sabe cuál es. Por eso entonces la Biblia me enseña que para ser discípulo de Cristo, para andar en las huellas que el Maestro dejó en las arenas de Galilea, necesito por lo menos 3 cosas. Una, aprender a llevar el yugo con Él. Porque me une a aquel que hizo el yugo. En segundo lugar, todo creyente que quiera vivir en el marco de la voluntad de Dios, tiene que aprender a cargar con la cruz, sufrir por honrar el nombre de Jesús. Y en tercer lugar, cada creyente debe soportar el aguijón porque nos enseña
a ser más humilde delante de Dios. Que el Señor nos bendiga. Y a través de estas tres figuras que Dios quiere que nosotros tengamos presente a la hora de decir, yo quiero ser fiel a Dios. Aprender a trabajar en unidad con Cristo, llevando el yugo. Aprender a sufrir por causa de Cristo cargando la cruz. Y aprender a llevar y soportar el aguijón, porque nos hace humildes. Amén.